Ojalá hubiese visto esta película hace mucho, mucho tiempo porque creo que si la hubiese visto más joven me hubiese encantado mucho más de lo que me gustó esta vez que la vi. Y no porque no me haya gustado, la vi por primera vez pues hace poco, ayer mismo, para hacer este episodio. Y de hecho, como es ya costumbre en este podcast, tenía planeado hablar sobre otra película totalmente diferente que ahora mismo ni siquiera recuerdo, porque Almost Famous, la película o Casi Famosos, como es la traducción, la película de la cual les voy a hablar hoy, la verdad es que me sorprendió bastante porque sí, ya tenía muchos referentes que me decían, esta película es buena, esta película, pues de cierta manera tiene muchas cosas que me encantan en el cine y si bien no tiene nada de virtuosa, la propuesta visual no es nada espectacular y no hay nada como psicodélico haciendo referencia, pues, al movimiento de que fue el rock en los años 70 y toda la época y el discurso social que había. Creo que es creo que cumple bastante bien y cada una de las funciones, tanto la escritura de guión, las actuaciones, la dirección, todo está en su sitio y todo funciona. Es por eso que hoy vamos a hablar de Almost Famous. Hoy voy a hablar de Almost Famous, em, y hay bastantes cosas que quiero decir porque lo vuelvo a repetir, o sea, me sorprendió bastante y me gustó bastante. Generalmente, cuando te dicen una película es buena, tienes que ver esta película, tienes que experimentarla por ti mismo, las expectativas se te suben. A mí, por ejemplo, las expectativas se me disparan y es como que, em cuesta ver bastante una película con tanta expectativa, porque lo que te provoca es que esas expectativas sean difíciles de, pues, de cumplir y sean, pues, muy difíciles de superar. Pero si tú no has visto Almost Famous, ponle pausa a este video y vela a buscar. Está disponible en Max. Lamentablemente solo está disponible en doblaje al español y en inglés sin subtítulos en español. Yo, pues, alterné entre las 2, entre el doblaje y entre la película original. Ojo, yo trato siempre de ver una película con su idioma original, porque el sonido es mejor, porque se disfrutan más las actuaciones y todo ello. Vi unas partes, pues, en inglés, pero como mi inglés no es muy, muy, muy bueno, pues por eso la vi en el idioma doblada al español, ¿no? Em, claro, yo considero que hay películas que su doblaje al español es mucho, mucho, mucho mejor que su idioma original, pero son contadas excepciones. Y cuando tienes que ver o cuando quieres disfrutar una peli, pues con un discurso un poco más elevado, cuando sabes que la cosa va más por el rollo del arte y de lo cinematográfico, pues es mejor verla en su idioma original. Yo siempre recomiendo esto y es lo que siempre hago y pues realmente disfruto mucho más las películas así. Pero bueno, ¿de qué va Almost Famous? Esta película va básicamente pues de un niño, de un chiquillo que quiere, em, para empezar, Almost Famous es una película que forma parte del género Coming of Age. El Coming of Age es básicamente cuando tú haces una película con un personaje que está transicionando de una etapa a otra, es decir, de niño a adolescente, de adolescente a joven, de joven a adulto, etcétera. Y son como los rompimientos que constituyen la psique, todo lo que tiene que ver con el transicionar de una época a otra. Ya ustedes se darán cuenta. Ejemplos como este, por ejemplo, Y tu mamá también, Aftersun. Hay muchas películas y es un género que a mí me gusta mucho porque generalmente cuando todos tenemos como que ciertas crisis o se rompen distintos paradigmas
que nosotros creemos en nuestras vidas cuando estamos en una época, en una etapa de transición, cuando crecemos básicamente. Pero bueno, volviendo a la sinopsis o a la trama de Almost Famous. Entonces tenemos este personaje que es un niño y crece pues dentro del marco histórico de la época de los setentas, en una familia muy, muy conservadora. La mamá está interpretada por Frances McDormand, la hermana por Zoe de Chanel, que todos la conocemos y la conocerán por 500 Days of Summer, 500 días con Summer. Em, Eso sí tiene un cast, esta película, bastante curioso. Hay bastantes estrellas por ahí. Bueno, sí, está repleta de actores muy, muy famosos. Por ahí vemos a Philip Seymour Hoffman. em, También, bueno, volviendo otra vez a la sinopsis, entonces tenemos este niño en esta familia de, pues, muy conservadora, muy, pues ya ustedes entenderán, ¿no? La mamá es profesora, pero su hermana se encuentra en esta etapa de rebeldía adolescente. Ella quiere ser azafata y entonces, pues está descubriéndose y está descubriendo el mundo, y pues es la época dorada del rock and roll, bandas como Led Zeppelin, eh, por ahí artistas como Jimi Hendrix, Bob Dylan, ¿cómo se llama este cuate? El de la canción de Starman, David Bowie, Elton John, todas las bandas icónicas, todo lo que Yes, por ejemplo, todo lo bueno que sucedió en aquella época dorada del rock, de la psicodelia, de todo esto que yo realmente amo, sucedió ahí y lo plasman muy bien. Entonces, su hermana, cuando decide irse de su casa, le deja sus discos y es cuando a este niño se le abre la perspectiva totalmente y cambia su manera de ver la vida, enamorándose totalmente del rock y teniendo una pasión realmente por querer saber cómo viven las estrellas del rock. Él quiere ser periodista y me parece periodista de rock, vaya. Y me parece bastante curioso cómo no decide idolatrar, pues, básicamente a las estrellas y convertirse, odio eso, odio ese ruido, y convertirse, no decide convertirse en una estrella de rock, sino decide convertirse en un periodista de rock. Quiere trabajar para la revista Rolling Stone, que, bueno, en aquellos años dictaba si eras o no una estrella. Si te hacían una mala crítica, tu banda, tu proyecto musical estaba totalmente destruido, y si te hacían una buena crítica y salías en la portada de Rolling Stone, tenías totalmente comprado el pase a el estatus de las estrellas más importantes del mundo de rock, y tenías casi, casi eh, por asegurado conseguir miles de ventas con tus discos. Te tenían el estrellato, creo que ya todos saben, ¿no? Hoy, pues, dado los medios de comunicación, la inmediatez de las redes sociales, pues todo esto, pues ha cambiado, vaya, y pues sabemos que todo esto ha devenido en algo totalmente diferente, y es bastante curioso, ¿no? Y hay una cierta nostalgia por estos tiempos, ¿no? Por estos tiempos un poco menos incomunicados, un poco más análogos en el sentido de menos electrónicos. La música se disfrutaba diferente, ¿no? Para tú poder escuchar la nueva rola, tenías que comprar o el sencillo, que era, em pues el disco, el vinilo, el EP con solamente la canción, o esperarte a que saliera el nuevo álbum, chutarte todas las rolas y, pues, escuchar la rola que querías escuchar, ¿no? Cosa de lo cual, por ejemplo, o sea, y yo soy un melómano de corazón. Y hay discos de los cuales me gusta solamente una, 2, 3 canciones, y es como que comprar un disco para solo escuchar una, 2, 3 canciones era toda una cosa bastante, em,
como lo diría por ahí el Matt Hunter, de antropología de los nuevos tiempos o de cacería, algo así, tiene una frase así. Pero bueno, volviendo a la trama. Entonces, él decide perseguir su sueño de ser periodista porque vemos la pasión desmedida con la que él entra al mundo del rock and roll y cómo realmente ama todo esto, ¿no? Conoce al personaje de Philip Seymour Hoffman, quien es un crítico de música, ha trabajado para diferentes revistas, pero lo que él hace es como de entrada destruirle el sueño, decirle las estrellas no son como las imaginas, todo lo que tú quieres ser, no que le esté bajando los ánimos, cosa que sí, pero básicamente le está diciendo, si logras entrar a esto, si logras tu sueño, ten por seguro que de alguna u otra manera te vas a desilusionar. O vas a ver que las estrellas a las cuales persigues no son como las revistas la pintan. Y me parece bastante, bastante curioso porque dicen por ahí que conocer a tus héroes siempre es una decepción, siempre es una, pues sí, o sea, una completa decepción, ¿no? Vemos cómo, cuando conoces a ciertas figuras, pues hay mucho misticismo detrás del el aura artística que reflejan estas personalidades, ¿no? Los mismos Led Zeppelin, digo, nadie se ha atrevido a hacer como que un análisis a fondo de las vidas de estos músicos porque son completamente, están completamente mitificados, pero hoy vemos, por ejemplo, hoy mismo veía, porque déjenme contarles que estoy muy obsesionado con The 1975, esta banda británica. En su momento los escuché demasiado, pero hoy los estoy volviendo a revisitar, por ahí 2 álbums que no había escuchado, y estoy totalmente, pues, revisitando esta banda y totalmente obsesionado, ¿no? Una banda, digamos, pues, los rockstars de la era moderna, ¿no? Y vemos cómo ha cambiado, el rock, cómo ha cambiado la industria musical, cómo han cambiado los medios de comunicación, y les digo esto por una sencilla razón. En ese día, para saber más o menos las nuevas críticas, para saber cómo iban a ser los nuevos lanzamientos, los nuevos álbums, para saber cómo vivían tus estrellas favoritas, tenías que comprar la Rolling Stone, etcétera. Y hoy en día es tan fácil como, ir a Instagram y visitar el perfil o de la banda o de los artistas, o meterte a TikTok, o meterte a YouTube y buscar ahí en las entrevistas pregrabadas y grabadas, y en un par de horas, si no es que en 30 minutos o 15 segundos ya sabes todo del artista y el mito queda en nada. Sabes todas sus adicciones, sabes todo lo que le gusta, sabes sus fracasos amorosos, sabes dónde estudió, sabes todo del artista. Y esa inmediatez es la que a mí realmente me llega a sofocar bastante, cosa que en el pasado no pasaba y se conservaba el mito, se conservaba toda esta aura de misterio que tenía el artista. Y vuelvo a esto, es que mi cerebro anda como que en todas partes, o sea, me gustó tanto la película que hay tantas cosas que les quiero comentar y tantas cosas que analizar, pero bueno, a lo que iba es que hoy en la mañana veía una, pues, entrevista de los 10 esenciales de Matt, no sé qué, el vocalista de The 1975, y sí, te da una mirada más, pues, para conocer más a tu artista favorito, una mirada, digámoslo así, más cercana, un poco más íntima, pero no sé qué tan, llena de filtros pueda estar esa, esa vista, esa visita al artista, ¿no? Porque es muy fácil ponerte, filtros en todos los sentidos, filtros, ideológicos, filtros visibles a la imagen de un artista, y era lo de la revista GQ o algo así, donde presentaba a Matt Healy sus 10 esenciales, de estas entrevistas que todo el mundo hemos visto, donde el artista, la estrella en cuestión, saca sus 10 esenciales, un libro, un cosmético, unos audífonos, etcétera, y eso te da una mirada mucho más cercana del artista, pero a lo que voy con esto es que
cuando tú conoces eso de tu artista, se rompe el mito y dejas como de deificarlo y lo sientes más cercano, ¿no? Y tiene sus pros y sus contras. Em, pero no sé, hay una cierta nostalgia. Yo tengo una cierta falsa nostalgia por, pues, la época de los noventas, de los setentas, en donde, por ejemplo, para conocer o para saber cómo pensaba Tom York de Radiohead, pues, era bastante difícil, ¿no? Porque son producto de su época y toda su cosmovisión de su arte, de su música, pues, está impresa en sus discos. Em pero bueno, eso es como que un poco, el contraste que hay con la época actual y por lo cual decido hablar de esta peli, eh, y se me hace bastante curioso, ¿no? Cómo los tiempos van cambiando, cómo, deviene el rock, cómo, pues, sucede todo el cambio de la industria y de la música misma. Y al paso que voy, nunca les voy a terminar de contar la película, así que vayan a verla a Max y los que no la han visto, em, no hay spoilers muy fuertes, creo yo, pero si ya viste, entonces quédate y comenta y dale like a este video si te gustó Almost Famous. Em, hay varias cosas, sentir el rock y vivir el rock. Y aplica no solo para el rock, aplica para lo que sea que a ti te guste, aplica para la pasión la cual tengas. Sentir tu pasión y vivir tu pasión es algo que no todo el mundo puede hacer porque no todo el mundo es valiente, no todo el mundo se atreve a hacerlo, pero cuando te atreves a hacerlo, realmente vives y realmente te das cuenta de toda la gama de emociones y de todos los matices que la vida tiene, de todo lo que puedes vivir. Y sí, para escribir una canción hay que vivir, para transmitir tu arte por medio de la pintura tienes que vivir, para escribir tienes que vivir. Em, y esta es una película donde vemos que nuestro protagonista empieza a vivir, y dado porque empieza a vivir, todo lo vemos a través de unos ojos inocentes y totalmente enamorados. Porque hay una cosa que pasa bastante en esta película. El protagonista está enamorado totalmente de Penny Lane, que es esta groupie, esta musa de la banda Stillwater, banda totalmente ficticia, pero que a mí me encantaría que no fuese ficticia porque está tan bien construida, cada uno de los actores de esta banda. Ojo, hay un dato curioso, es que, tenían contemplado para vocalista de Stillwater a Brad Pitt. Yo pienso que Brad Pitt es demasiado guapo para esa película, como que en ese tiempo tenía un estándar súper de que niño bonito y todo esto, y sí, es el guapo de Hollywood y todo eso, y como que hubiese desentonado un poco. A mí, no sé, o sea, viendo a cada uno de los integrantes de Stillwater, de quién quedó como, pues, como las selecciones finales del cast. Realmente no me imagino a nadie más, ¿saben? Que los que terminaron haciendo, pues, la peli. Em, y es bastante curioso, ¿no? Pero hubiera sido interesante que hubiese sido Brad Pitt. Em, otra vez ese maldito sonido de la moto, cómo lo odio. Bueno, volviendo a ello. Em, y el caso, bueno, sigamos con vivir el rock, vivir las pasiones. Entonces, nuestro protagonista está totalmente enamorado de Stillwater, enamorado en el sentido de que le apasiona convivir con ellos y totalmente con Penny Lane. Y como es su primer amor, vemos que es un amor totalmente ciego en el cual él no puede ver, pues todo lo que conlleva la personalidad de Penny Lane, una groupie, pero también una musa, y es como esta mitificación, vaya, pues, de estas mujeres que acompañaban a las bandas en estos años que no solo eran como que em, pues, un deleite carnal, sino de que se inspiraban en ellas y gracias a ellas también, que escribían y podían vivir de otra manera, ¿no? Em, igual no estoy como que glorificando la figura de estas mujeres ni nada, simplemente es algo que la película retrata bastante bien, em
y todo el tema del romance que hay entre ellos 2 que igualmente es un triángulo amoroso bastante, bastante interesante, o bueno, no, yo creo que que no es un triángulo amoroso, porque creo realmente que Penny Lane trataba como que de ser dulce simplemente con él. Trataba simplemente de ver que él estaba totalmente enamorado de la vida, de lo que quería vivir, y sí de ella. Y era tan inocente el chavito que, pues, no quería como que cortarle los sentimientos y todo ello, ¿no? Y el caso del director Cameron Crowe es un caso bastante curioso, porque hace Almost Famous y después vemos que no pega con ninguna de sus películas. Sí tiene Jerry Maguire con Tom Cruise y tiene también Vanilla Sky con Tom Cruise, pero nunca llega a igualar el nivel cinematográfico que consiguió con Almost Famous, em, y es bastante curioso porque pareciera o parecería que tuvo tanto que dar con esta película que como que se acabó, porque viendo Aloha con Emma Stone y este cuate que dirigió Maestro, em, es una película horrible. Eh, o sea, es malísima, retrata Hawái horrible, em, digo, si a ti te gusta, pues, Zero Hate, ¿no? O bueno, no, no, que no te guste esa película, por favor. Pero es bastante, no sé, pero vuelvo al caso, ¿no? O sea, pareciera que en algún punto como que su visión de realizador se secó porque lo dio todo completamente en Almost Famous y pues, las demás películas, pues, simplemente no. Digo, Jerry Maguire es bastante buena, Vanilla Sky tiene logros técnicos que me parecen muy buenos. Yo, personalmente, no conecto mucho con esa peli. Es un remake de una peli de Alejandro Amenábar, que, pues, va totalmente de lo mismo. Y si bien, no disfruto Vanilla Sky, la puedo ver sin problema, y tiene cosas que, pues, me gustan bastante, ¿no? Por ejemplo, todo lo del mundo de los sueños, a mí Inception, el origen de Christopher Nolan es una película que me encanta y, pues, se parecen bastante en ese aspecto, ¿no? Pero siguiendo con Almost Famous o Casi Famosos, em, la inocencia a la edificación del objeto del amor cuando estamos totalmente enamorados, y es lo mismo que pasa, o es lo que pasa con Penny Lane. Em Cómo cuando nos enamoramos por primera vez no vemos cada uno de la gama de grises que hay en una persona y vamos a edificarlo. Y es que digo, o sea, aquí el protagonista se enamora de una chica, pues, llena de adicciones, que no sabe qué hacer con su vida, que cuando deje de ser joven, pues, será totalmente desechada, la desechan, la cambian por unas cervezas en la película, ¿saben? O sea, es totalmente triste y es totalmente desgarrador, eh, pero no ve esto o no le pega tanto, y es que eso sí, o sea, la película tiene muchos momentos cómicos que no deberían, eh funcionar, pero dado a al tono con el que está grabada la película, con la que está filmada, funcionan totalmente. Por ejemplo, la escena del avión, que yo cuando vi la escena del avión, sí dije: "Estos cuates se van a morir y va a terminar en tragedia la película". Llegué a cuestionarme eso, pero pasado el tiempo, eh, mientras transcurría la escena, pues dije que de ninguna manera se podían morir ahí, ¿no? Y me empecé a reír bastante con esta escena en la que unos a otros empiezan a hacerse estas confesiones y a deconstruirse ellos mismos, haciéndose quedar como unos completos bufones, bajándose de la figura deificadora de la estrella de rock. Y es una escena que me encanta. Yo creo que es de mis escenas favoritas de la película, porque rompe con todo el paradigma de la estrella de rock, que al final de cuentas, sí, o sea, yo creo que los artistas, todos
todos los artistas tienen o tenemos algo que nos hace especiales totalmente. Esta aura, este mucho que decir, este exceso por sentir, em, pero, somos igual de no sé, de instintivos con algunas cosas, igual de mundanos, igual de todo, lo hasta cierto punto corriente, no sé. Em, y la película es sobre el niño y no sobre la banda. Eso es otra cosa que me gusta mucho. Bien pudieron hacer, o bien pudo Cameron Crowe, junto con el guionista que, disculpen ustedes, no sé quién es, escribir el guión conforme a, bueno, vamos a seguir los pasos de Stillwater, esta banda, em, con estigmas de todas las bandas, Badfinger, Led Zeppelin, elige la banda de tu preferencia de los 70, Jethro Tull incluso, y vamos a hacer el drama que siempre se quieren hacer con las películas autobiográficas, ya sea Bob Dylan, ya sea Elton John, ya sea, elige la película biográfica que tú quieras, que siempre quieren hacer y que siempre terminan en el cliché súper, súper, eh ¿cómo se dice? Súper, ah, se me olvidó. Pero siempre terminan en el cliché y no, o sea, sí deciden agarrar todos estos, em, elementos de esta época, las bandas, como lo dicen ahí, el cantante, el cantante mítico, el guitarrista totalmente, misterioso, con esta aura. Todo eso lo mezclan en una licuadora y le agregan un par de risas y sale esta cosa que es una genialidad, pero como está contada del punto de vista del chavito, del niño, la película tiene un tono, sí, de comedia, pero también, o sea, cuando te sacan lo visceral, o cuando te quieren dar a mostrar aquello que es visceral y que está en medio de la mugre y de la cochinada, no se ve así, ¿saben? O sea, estamos hablando de que Penny Lane se está muriendo por una sobredosis, ¿saben? Y la escena de la sobredosis, cuando le hacen todo el lavado estomacal, es bastante soft, pero funciona. Y digo, o sea, no es como cualquier otra película de estrellas de rock, por ejemplo, incluso Star is Born con Lady Gaga, donde vemos que adentras en la psique totalmente oscura y devastada del cantante de rock, no es así, es totalmente lo contrario, y piensas, o sea, yo creo que si lo estás oyendo ahorita, dices: Este tipo está mal", pero de veras te invito a que tú mismo la veas porque funciona, y no sé por qué funciona, está muy, muy, muy bien. Incluso la escena de la casa donde, casi muere el protagonista, y eso es otra cosa, o sea, las estrellas de rock pueden morir en cualquier momento, ¿sabes? Por ir en carretera y un accidente, por una sobredosis, por electrocutarse con el micrófono, cosa que pasa en la película. Pueden morir en cualquier momento y siempre están al borde de la muerte, igual por decisiones estúpidas o así, y vemos cómo libran la muerte, pero todo no haciendo como que mucho este onirismo o mucho esta introspección, cosa que si la hubiera dirigido, quien sea, te hubieran metido ahí un montaje súper psicodélico, porque esa es otra cosa, o sea, sí tiene una aura psicodélica, pero como está, de nuevo, vista desde el punto de los ojos del niño que es el protagonista, em, todo es bastante como inocente, como colorido, como, no sé, y el punto de quiebre, pues, es cuando, em, lo contacta Rolling Stone y le dice: "¿Cómo vas con la historia?". Y pasa todo esto, pasa lo de Penny Lane, que además, o sea, pasan cosas súper tristes en la película. Y bueno, todo esto. Y y otra cosa, conforme a cómo está escrita la película, el no profundizar en el pasado ni en el origen de los héroes. ¿Por qué? Porque a veces tus héroes suelen decepcionarte. Esto con Stillwater y Penny Lane. No hay nunca ningún diálogo, bueno, en el caso de Penny Lane, más o menos, pero eso es a lo que voy. No hay nunca ningún diálogo,
en la película en donde nos digan, bueno, Stillwater se formó así y nuestro vocalista pasó por esto y el otro casi se muere de una sobredosis y no conocemos nunca el pasado de ninguno de ellos, pero por eso es buena, porque cuando conoces el pasado matas el mito y por eso es bueno dejar ambiguas, o más bien, por eso es bueno saber cuándo dejar ambiguas algunas cosas que van a construir a tu personaje, porque si las sacas a flote, pues no funcionan. Ahí tienes, X-Men Origins Wolverine, una película de orígenes de un superhéroe que no funciona, eh, y así para muchos personajes, si tú cuentas los orígenes y no dejas ambiguas, muchas construcciones de la psique del personaje, el personaje cae del mito, y eso es lo que esta peli tiene. O sea, tiene tan buena construcción de personajes basada en la mitificación de ellos mismos que, pues, em los ponen como totalmente estrellas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién de nosotros no ha escuchado algún mito sobre Guns N' Roses, o sobre The Strokes, o sobre Metallica, o sobre mismo Led Zeppelin, ¿no? Black Sabbath, etcétera. Em y el papel de la crítica, y esto lo digo por el personaje de Philip Seymour Hoffman, y por todo el discurso que hay con la crítica. O sea, yo creo que la crítica es buena. La crítica es buena siempre y cuando sea, una crítica que, valga la redundancia, critique las cosas por lo que son y no viendo a la persona. Y es que en México pasa mucho eso. O sea, en México nosotros los mexicanos no disfrutamos nuestro cine porque los críticos todos se conocen entre ellos y todos los críticos conocen a todos los directores y a todos los fotógrafos que están en la industria y a todos los productores y obviamente, si todos se conocen entre ellos, los críticos van a favorecer a quien sean sus amigos y a quien no les caigan bien o a quien les deban favores, pues los van a hacer menos. Em, y ese es el problema. O sea, cuando tú haces una crítica como crítico, dicen que, ojo, yo no me creo ningún crítico de cine, no me creo ningún crítico de nada, simplemente doy mi opinión y eso es algo que quiero dejar muy en claro. Este programa, este podcast se hace bajo mi opinión, ¿sabes? Y mi opinión no debe de ser tomada como una verdad absoluta. El punto es que cuando haces arte, toma un contexto totalmente diferente, digamos, música, pintura, incluso cine, ¿no? Hay distintas convenciones. Digo, hace rato acabo de decir que Aloha de Cameron Crowe es una total basura, ¿no? Pero por sentido común, o sea, por sentido común hay cosas que pues sabes que lo son y punto, ¿no? Pero en el sentido de la crítica, creo que eso es algo con lo que se debería de tener, mucho cuidado, ¿no? Porque yo me he topado con muchas películas o con algunas pelis que, pues, la crítica las destroza y a mí ligeramente me gusta. Y hay otras películas que la crítica las pone en la cima del éxito diciendo: "Esta es la mejor película del mundo", y yo no disfruto de ellas, yo simplemente no conecto. Y aquí un par, eh, y viene el video de eso próximamente. Por ejemplo, Parasite de Bong Joon-ho, que ganó el Oscar en no me acuerdo qué año, a mí no me gusta. A mí no me gusta Parasite. No la disfruté y no conecto con ella. Conecto mucho con su discurso. Pero como que con el cine de Bong Joon-ho, simplemente yo no conecto, y no por eso quiere decir que sea una basura, simplemente yo no conecto. Otra película, no sé, y así hay varias, ¿saben? Pero es a lo que me refiero, y creo que ojalá me haya dado a entender, ¿no? El viaje en carretera. Hay una cosa que pasa bastante con viajar en carretera, que no pasa con viajar en avión. Eh me gustan mucho todas estas películas que también son road trips y que son coming of age, ¿no? Y todo también. Eh, el viaje en carretera tiene algo de mítico
Y en esta película lo vemos mucho, ¿no? El Van on the Run, em, todo esto dota o crece más en la hora de la mitificación de las bandas, ¿no? Y los años dorados del rock, ¿no? Em, es otra cosa que me gusta bastante. El soundtrack de esta película evoca bastante mucho a los años dorados del rock and roll y de todo esto que pasó. Me gusta bastante, lo disfruto bastante. Hay canciones que simplemente, se disfrutan bastante. Yo quisiera que y bueno, no las he buscado, ¿no? Que las canciones de Stillwater, la banda ficticia que propone esta película, pues estén por ahí, ¿no? Y no me he dado el tiempo, creo que están por ahí, pero, o sea, es que te quedas con ganas de que Stillwater saque un álbum de rock. Em, y bueno, sobre romantizar y sobre no romantizar. Yo creo, y no lo sé, que hasta cierto punto romantices lo que sea que quieras romantizar. Romantiza tu vida, romantiza el rock, porque a final de cuentas se acaba. A final de cuentas, la vida se acaba, el rock, en palabras del personaje de Philip Seymour Hoffman, muere, eh, y vemos que no es así, ¿no? El rock nunca ha muerto, no sé si muera. Es como el jazz, ¿no? O sea, el jazz murió en los 70s y hoy el jazz sigue más vivo que nunca. Entonces, siempre cada uno de los géneros se reinventan. Y es que imagínense, ¿no? O sea, a mí me encanta el rock y me encanta todo lo que sucedió en aquellos años, todas estas bandas tan míticas. em, Me encantan y disfruto de ellas, pero si se hubiesen estancado ahí, o sea, las canciones seguirían sonando igual, ¿no? No habría propuesta, no habría cosas frescas, y la crítica de nuevo atacaría. Em, entonces el rock se reinventa para darnos punk rock, para darnos Oasis, para darnos, eh, no sé, tu banda de preferencia. A mí me encanta Kings of Leon para darnos The Strokes, para darnos The Killers, Guns N' Roses, no sé, o sea, yo creo que aquel que dice que algo ha muerto, que el cine ha muerto, que que la literatura ha muerto, que el rock ha muerto, yo creo que son gente atascada en sus propios pensamientos y son gente que vive, pues, con una venda en los ojos, sabiendo que esos movimientos evolucionan, y mientras siga evolucionando el arte, creo que vamos a tener algo que decir. Entonces, esta película sí tiene una visión, romantizada de la época del rock, pero total, o sea, romantízalo, porque qué qué bien vivir sintiendo y qué bien hacer tu arte sintiendo todo lo que tengas que sentir. En fin, em, Almost Famous simplemente me encantó. Posiblemente la vea hoy otra vez. Entonces, si tú no la has visto, ¿qué esperas? Corre a verla. Y cuéntame si te gustó, cuéntame si no te gustó, cuéntame qué piensas, cuéntame cuál es tu banda favorita del rock, si tienes una banda favorita. Yo no tengo una, bueno, sí, la verdad es que sí. Kings of Leon es mi banda favorita, pero para muchas otras cosas no tengo cosas favoritas. Entonces, déjamelo saber en los comentarios y espera nuevo video de este podcast llamado Cinecafé. Em, Cuéntame de qué te gustaría ver, un próximo video y estaré subiendo video la próxima semana. Estoy tratando de ser constante y bueno, como diría Truman en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.